nosotros hoy viernes, ¿verdad? Un viernes lluvioso aquí en este sector de Ciudad Quesada, hoy desde temprano, más o menos, del mediodía, un calor tremendo y luego viene la lluvia. Pero lo más importante es que usted siéntase cómodo o cómoda allá en casa, ¿verdad? Claro. Si nos están viendo por la plataforma digital de Radio San Carlos, si nos está escuchando en el radio de su carro, también, pues hoy vamos a tener un tema muy interesante. Y si está en su casa escuchándonos a través del Radio San Carlos Digital o los 1430 amplitud modulada de Radio San Carlos también, queremos agradecerle mucho la sintonía suya. Este trabajo lo hacemos gustosamente, como lo va a mostrar Eric ahora. Lo hacemos pensando en usted para que usted pueda tener algún tipo de herramienta favorable, ¿verdad? Lógicamente, todos los consejos que se dan aquí son favorables para que usted tenga una mejor salud. El doctor Eric Romero es un terapeuta respiratorio. Hoy vamos a tener un tema súper especial, ¿verdad? Queremos presentarte. ¿Cómo estás, Eric? Buenas noches, ¿qué tal? Espero se encuentre muy bien. Bueno, un placer, de verdad, agradecerles el espacio, que es importante de proyección hacia la comunidad. Y lo más importante es que el área que nos compete a nosotros es la salud. Y bueno, aquí venimos a hacer un pequeño aporte. Claro, Eric viene en representación del Hospital Cooperativo. Hoy es el viernes que le corresponde, el tercer viernes le corresponde al Hospital Cooperativo. Un saludo al doctor Ocampo, a Alexis, a todo el mundo allá, la gente que hace posible que podamos disfrutar de una atención médica privada especial como la dan ustedes en el Hospital Cooperativo, que realmente entre la medicina privada o entre las instituciones privadas, ustedes han marcado o marcan actualmente una gran diferencia, Eric. Sí, bueno, esa es una de las razones por las cuales nosotros fuimos, ¿verdad? Nosotros fuimos a pedir un espacio en este hospital. La verdad, siempre estaba en el área central y resulta que cuando me di cuenta que el hospital trabajaba 24 horas, me llamó poderosamente la atención y yo dije, no, yo tengo que conocer eso. ¿Cómo un hospital va a trabajar 24 horas alejado de la zona central? Y cuando vi, todo el mundo conocía del hospital y me encantó. Y dije, no, este hospital definitivamente tiene una proyección muy buena hacia la comunidad. Y entonces ahora nosotros lo que queremos es ampliar los servicios que el hospital en este momento está dando. Claro, todos aquí lo que es en esta área norte, porque te voy a contar que tanto los cantones vecinos como los Chiles, como Guatuso, como Pala, que también no cuentan con una institución médica privada como es el Hospital Cooperativo. Claro. Todos ellos, toda la gente de allá conoce el hospital, viene, hace uso de sus servicios, tiene internamiento. Bueno, es que no hay especialidad médica que ustedes no tengan, por ejemplo, que es otro o un plus, diría yo, que es lo que busca la gente que ocupamos en un momento determinado una atención. Sí, es muy importante también. En eso he ido aprendiendo que el hospital tiene varios convenios con los cuales los servicios, pues, a los pacientes, a los usuarios, les baja bastante el costo. Y como les he dicho a los compañeros, de verdad que eso es algo que tiene muy positivo a la comunidad. Y que bueno, ahora lo que hay que hacer es ir ampliando cada vez más, ir creciendo. Claro, el teléfono del Hospital Cooperativo es 2460-1080. Usted puede llamar, la recepcionista lo va a comunicar si quiere una cita médica a cualquier hora de las 24 horas del día, no hay ningún problema. Y si es alguna especialidad que no haya un profesional en ese momento, lo localizan con rapidez, ¿verdad? Entonces, puede usted hacer uso en un momento determinado, ojalá que no lo ocupe, pero si lo ocupara, las 24 horas están disponibles. El doctor Eric Romero va a hablar del tema de hoy, la medicina hiperbárica. Muchas personas, incluyéndome a mí, doctor, no conocíamos lo que era la medicina hiperbárica. Bueno, en estos días he profundizado un poco buscando información y ya comprendo un poquito, pero explíquenos para toda la gente que nos ve y nos escucha, ¿qué es la medicina hiperbárica? Sí, claro, bueno, la medicina hiperbárica es un campo que se está desarrollando en nuestro país. Propiamente se usó ahora también con los pacientes con COVID. Más o menos, bueno, en realidad tiene más de 10 años, entre 10 y 15 años por ahí,
que se ha ido dando a conocer. Pero desde el 2006 sí. Fue aprobada por el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. Sí, lo importante ahí es que nosotros, también como profesionales en salud, hemos hecho un aprendizaje en lo que es el uso, ¿verdad? Y en las aplicaciones que tiene como tal, los alcances que tiene la medicina hiperbárica. Y ahora en este momento lo que nosotros queremos hacer, porque es increíble, en muchas partes del país me he acercado con especialistas de diferentes áreas, porque ya uno sabiendo para qué sirve la cámara, siempre tenemos una pequeña entrevista y me he encontrado con pues el detalle, por decirlo así, que muchos no conocen realmente cuáles son los usos, las aplicaciones, los beneficios, cómo funciona. Entonces, bueno, el día de hoy estamos en este conversatorio para poder ir poco a poco metiéndonos en esto que suena como muy elevado, pero es algo en realidad bastante sencillo. Sí, estuve leyendo que no solo es sencillo, sino es súper beneficioso para personas con algún tipo de padecimientos, ¿verdad? Sí, claro. De patologías, pero lo más importante es que nos cuentes, Eric, digamos, cómo se desarrolla, antes de iniciar ya, por ejemplo, cuáles son las personas que pueden hacer uso de esta tipo de medicina, cómo se desarrolla, es una cámara, ¿verdad? Algo parecido al TAP, o ¿cómo es? Porque ahí estoy viendo algo parecido. Sí, correcto. Bueno, vamos a ir por partes. La medicina hiperbárica, y lo que se utiliza es una cámara hiperbárica, que es un equipo médico, ¿verdad? Que lo que va a hacer es lo siguiente: nosotros acá, en este momento, estamos respirando oxígeno al 21%, aire 21%, ¿verdad? De ese aire, nosotros lo que hacemos estamos a una presión de lo que se conoce como una atmósfera, ¿verdad? O sea, aire ambiente. Así es como estamos todos, ¿verdad? Perfecto. 21% de oxígeno, para que nuestro cuerpo pueda usarlo, por decirlo de alguna manera, pues tiene que todo el proceso normal, ¿verdad? Nosotros respiramos vía respiratoria superior, por nariz o por boca, llega a los pulmones, de ahí van a los alvéolos. Vamos a decir de alguna manera para que se pueda entender que a nivel alveolar nosotros tenemos, digamos que como unos buses. Ellos son los que en la hemoglobina se une el oxígeno y se va a entregar al cuerpo, ¿verdad? En todos los órganos, sistemas, etcétera. Muy bien, ese es el sistema normal, o sea, es lo que hacemos todos. La cámara hiperbárica lo que va a hacer es aumentar el oxígeno al 100%, ¿verdad? Eso es lo primero. Lo segundo que va a hacer es que va a permitir que haya mayor difusión. ¿La difusión qué es? La difusión lo que es que el oxígeno pueda pasar a lo que se conoce como el plasma, ¿verdad? El plasma sanguíneo es simple y sencillamente, es algo en el cual la sangre que nosotros tenemos, ¿verdad? Se compone de células y se compone de un medio de transporte. Muy bien, entonces, en una persona normal, como nosotros, por decirlo de alguna manera, que estamos a aire ambiente, cuando respiramos, solo el glóbulo rojo se encarga de eso. Muy bien. Con la cámara hiperbárica va a haber disponibilidad de oxígeno por aumento de la difusión en todo el cuerpo. Entonces, claro, al haber mayor disposición, la primera etapa en la cual se empieza a ver digamos, lo que es el trabajo como tal, es en la mitocondria. En la mitocondria, entonces lo que va a ver empieza ella a generar más energía y ya empezaríamos a ver cada uno de los procesos fisiológicos en los cuales nosotros podríamos ver los beneficios. Estaba viendo que dentro de esta cámara el tiempo establecido o tiempo de reacción, podría decir, de la cámara es de 1 hora, creo, 60 minutos. Sí, aproximadamente nosotros hablamos de 50 minutos, 50 minutos, 1 hora. Ahora, ¿por qué es? Porque es algo parecido como cuando lo meten a la persona como en un TAC, ¿verdad? Es un recinto tubular, por decirlo de alguna manera. Entonces uno ingresa, le ponen como una mascarilla en la cual uno recibe el oxígeno al 100%. Es en realidad muy relajante,
porque el cuerpo, eso relaja el sistema nervioso central, entonces siente un confort y después la presión empieza a aumentar. Y esto podríamos ver un ejemplo parecido cuando alguien se sumerge, ¿verdad? O hace buceo, en donde siente como un poquito de taponamiento de los oídos, y esas serían lo que se conoce como atmósferas. El aumento de presión es el que permite que haya más disponibilidad de oxígeno, por lo que explicamos ahora de la difusión. La doctora Virginia Romero de Clínica Santa Mónica te saluda. ¿Cómo está, doctora? Sí. Muy amable. Ella te saluda, ¿verdad? Y lógicamente la doctora hace 8 días tuvo su espacio, ¿verdad? Qué bueno. La Clínica Santa Mónica tiene un espacio. Ella también por cierto, en el mes de diciembre, el segundo viernes del mes de diciembre la vamos a esperar a ella. Es un placer siempre tener a Virginia aquí, ¿verdad? Ya le hemos tenido una oportunidad y siempre es un placer. Ahora bien, estuve viendo que antes quería aprovechar para decirle a la gente que si quiere hacer alguna consulta, quiere hacerte, puede escribir a nuestro compañero Mauricio al WhatsApp 8899-7722. Claro. Mauricio me va a pasar las consultas a mí y yo te las hago por cualquier persona que quiera alguna consulta. Estuve viendo que dentro de ese cilindro, ¿verdad? Que es como un cilindro. Correcto. Cuando ustedes hablan del oxígeno al 100%, es un oxígeno limpio totalmente. Correcto. Sí, la cámara, digamos, está totalmente controlada. Lo que es desde el inicio, ¿verdad? Con el oxígeno, se siente mucho confort. De hecho, yo la uso, ¿verdad? Se siente mucho confort. El aire es frío, ¿verdad? Por decirlo una temperatura controlada. Es filtrado. Tiene filtros también. Lo otro que también tienen que saber es que tienen válvulas de seguridad, porque hay que entender que es un cilindro que va a estar sometido a una alta presión. Entonces, hay varios tipos de cámaras hiperbáricas. Para que vayamos desarrollando el tema, nosotros tenemos una que se conoce como monoplaza flexible. Ahora, nosotros empezamos con una monoplaza flexible para que pueda ser sencillo el traslado. Ya cuando podamos tener la unidad rígida, ¿verdad? Que es, por ejemplo, para pacientes que tienen una fractura, que tienen quemaduras, un paciente diabético, en el cual uno le hace una pequeña historia clínica, ve al paciente y a partir de ahí entonces uno ve cuántas sesiones necesita, después de este tipo de cámaras, monoplaza, ¿verdad? Que son las sencillas. Tenemos también las que son de 2 plazas o en la cual ya son recintos que son muy grandes, en el cual varias personas pueden entrar. Precisamente te iba a hacer esa pregunta porque hay personas que lastimosamente por condición, por algún tipo de enfermedad, no pueden estar, ¿verdad? Encerrados. Claro, claustrofobia, por ejemplo. Ok, sí. Entonces, que esta cámara hiperbárica le permite a esa persona que tenga esa condición de estar dentro de ella. Sí, hay un detalle que, bueno, la unidad que tenemos nosotros, porque vieras que hay muchas unidades y pues cada una tiene su manera, ¿verdad? En la cual fue manufacturada. La de nosotros tiene varias ventajas, que es, por ejemplo, que tiene los manómetros de presión y de válvulas de seguridad externas e internas. Entonces una persona, por ejemplo, puede entrar y digamos que se sintió como un poquito incómodo o cualquier cosa, ella puede activar las válvulas para que la presión empiece a bajar. ¿Por qué? Porque la presión no se puede quitar rápido, porque obviamente eso podría generar un problema, ¿verdad? Eso sería como abrir una olla de presión cuando usted pone los frijoles, ¿verdad? Para que me entiendan. Uno no la va a destapar de una vez. Pero tiene esa ventaja que a nosotros nos gusta mucho, que es en la cual usted siempre tiene el control, ¿verdad? Puede ser que se sienta mal, no necesariamente claustrofobia, digamos que se sintió incómodo por alguna otra razón. Entonces la persona tiene también unas partes que son transparentes, pero lo importante es que la persona, nosotros le explicamos un poquito dónde está el manómetro, cuál es la válvula de seguridad, y también ella externamente tiene válvulas de sobrepresión. ¿Y el profesional que está fuera de ella está viendo a la persona? Sí, correcto. ¿Hay visibilidad hacia ella? Sí. Cualquier
o cualquier gesto que la persona haga que siempre va a estar en contacto, visiblemente se va a ver, correcto. Y doctor, te hago estas preguntas porque siempre son inquietudes que muchas veces en programas como estos no se hacen. Claro. Yo soy muy, me gusta mucho ver programas en la pantalla de la televisión parecidos a este, pero tratamos nosotros de no cometer tal vez algún error leve que se comete ahí de dejar puntos, ¿verdad? Puntos pequeñitos, entonces quedan dudas en las personas. Esta pregunta de que si es toda persona que pueda estar ahí, te la hago para que la gente se sienta tranquila. Claro, por ejemplo, hay niños casos, bueno, porque eso habría que, ocuparíamos como varios programas. Sí, claro. Al igual que la doctora, yo me reuní con ella también en su momento para ver cada profesional. Tiene sus propios pacientes para que ellos vean realmente terapéuticamente cómo les pueden ayudar. Pero, por ejemplo, los niños con autismo, ¿verdad? Y ellos se sientan tranquilamente porque relaja el sistema nervioso central. Entonces, usted ahí se siente súper relajado. Ahora que habla usted de autismo, vamos a saludar a la doctora, que es una luchadora de... la doctora, permítame para ver, por aquí la tengo. Ya vamos a localizar el nombre. Es la doctora Gaby Rodríguez, ¿verdad? Que es una luchadora y una persona que se dedica prácticamente el 100% ayudando a la población autista de esta zona norte del país. Exacto, esa es la idea. Esa es la idea, que nosotros podamos desarrollar y entender que la cámara hiperbárica se puede usar como indicación médica. Para que entendamos, una indicación médica es cuando el doctor o el especialista dice, mira, es diabético, necesitamos que haya un poquito más de oxigenación en el pie, o tiene una necrosis, o el paciente tuvo una quemadura, tuvo una fractura, tuvo una cirugía, un paciente post-COVID, en fin, son muchísimos, ¿verdad? Ahora que nos saludó la odontóloga también, un paciente pues que quiere una recuperación rápida, un procedimiento, estético. Y lo que queremos abordar acá es que es importante, es que nosotros entendamos que la cámara hiperbárica es algo que está a nuestro alcance, por nuestra salud. Nosotros encontramos una frase que es como darle un respiro al cuerpo. O sea, una persona normal, normal en que, digamos, no sea un paciente crónico, gracias a Dios yo de momento no soy crónico, pero digamos, una persona normal que tiene una vida cotidiana puede utilizar la cámara hiperbárica. Eso es como que se tome vitaminas de oxígeno. Aquí lo que tenemos que abordar es realmente cuál es el beneficio y cuáles son los estudios que se han hecho en este momento. ¿Y la cámara, esta cámara está disponible ya en el Hospital Cooperativo? Sí, claro, nosotros tenemos, es algo que, vuelvo y repito, para mí es excelente, lo alabo, y como profesional en salud, eso es como sentirse uno en casa. Es un hospital que trabaja 24 horas, entonces da la facilidad, nosotros no tenemos limitante de tiempo. Por ejemplo, para ver un paciente, claro está, hay que, pues, a agendar una cita y todo lo demás, claro. Pero tenemos esa ventaja y queremos más bien empezar a trabajar después los fines de semana también, para las personas que entre semana pues pasan ocupadas y por sus actividades no pueden entre semana. Sí. Está bien, entonces todas las personas que hacen uso de la medicina privada en el Hospital Cooperativo ya cuentan con otra opción más. Claro. Inclusive me llamó la atención, doctor Romero, que vi que la FIFA, la Federación Mundial de Fútbol, para el último mundial había una cámara hiperbárica. O sea, sí. y pude ver que grandes estrellas del fútbol la como utilizan para, o los jugadores de alto rendimiento la utilizan para acortar el tiempo. Sí, el primer famoso que ayudó a esto, la cámara hiperbárica, fue Michael Jackson. Él tenía una en su casa. Después, otro que a los que nos gusta el fútbol, ¿verdad? Que pudimos ver que es más palpable, era Ronaldo. Él tenía su propia cámara. Pero ahora en el país también se está implementando. Ahora, ¿qué es lo importante? Como le decimos, aquí tendríamos que tener varios programas para ir explicando con detalle en cada uno de los casos cómo es que funciona. Pero, por ejemplo, si algún deportista nos ve de alto rendimiento, claro, estamos en Facebook y estamos a nivel mundial.
Entonces, ¿cómo funciona, por ejemplo, la cámara en recuperación de lesiones, doctor? Claro. ¿Cómo funciona? La cámara hiperbárica, fisiológicamente, una vez que habíamos quedado en la mitocondria, ¿te acuerdas? Sí. Ok, entonces empieza a haber una generación, por decirlo así, de células madre a nivel de médula ósea, ayuda a la revascularización, ayuda a que haya oxígeno en todos los tejidos, ayuda en la producción de colágeno. ¿Qué significa esto? Digamos, para el deportista sí tendríamos que utilizar un poquito de términos técnicos. Sí. Entonces, por ejemplo, en el ciclo de Krebs, en la generación de ATP, que es la generación de energía, este ciclo se disminuye por el proceso de la acidez normal, que eso es, digamos, en castellano, como cuando ellos se arratonan, ¿verdad? Tienen ruptura muscular, desgaste. Esta acidez es producida por que ya se va bajando ese consumo de oxígeno, ya no hay tanto oxígeno disponible y el rendimiento baja. Ahora, esto es un proceso fisiológico normal, pero ¿qué pasa si usted está en una cámara hiperbárica, pre y post partido, por ejemplo? Entonces, antes del partido se va a oxigenar, va a haber mayor reparación y la acidez de su cuerpo va a cambiar. ¿Por qué? Porque su pH se va a convertir en un pH más alcalino. La cámara hiperbárica, tener un pH más alcalino, recordemos que en nuestro cuerpo hay virus, bacterias y hongos, ¿ok? A la gran mayoría de estos les encanta el medio ácido. Medio ácido, podemos decir que es donde hay poco oxígeno. ¿Qué estamos haciendo acá? Al aumentar el oxígeno, vamos a hacer que haya un medio alcalino. Al haber un medio alcalino y al haber generación de colágeno, al haber reparación de tejido, al haber un respiro para el cuerpo, él inmediatamente va a poder reparar y la recuperación del jugador va a ser mucho mayor. Y dígame una cosa, doctor, ¿puede incidir, como dice usted, antes o después del juego, o antes o después de la competencia, puede incidir en el rendimiento? Claro, claro, porque nosotros tenemos una evidencia importante, porque en eso hay muchos estudios que, bueno, habría que analizar con detenimiento, pero ¿qué es lo importante que nosotros podemos ver? Si, ¿qué se hace, por ejemplo, cuando un corredor quiere ir a correr 10 kilómetros a Punta Arenas? Él, cuando está entrenando, va arriba. ¿Sí? Hay un cambio de presión. Sí, claro. Hay un cambio de presión que le va a permitir que ese intercambio de oxígeno le va a aumentar a él su rendimiento. Al el aprovecharse de ese cambio de presión, cuando él está abajo, en la playa, él va a poder tener un rendimiento mayor. Y su consumo de oxígeno va a incidir con el entrenamiento que él haya tenido. Bueno, y ahora sí lo entiendo a usted perfectamente, doctor, porque yo tuve la oportunidad durante mi vida, en mi juventud, yo fui corredor de maratón. Ajá. En una oportunidad, en el año 1985, fui a correr la maratón de Miami, pero me preparé en el volcán Irazú. Ajá. Y cuando llegué al nivel del mar, lógicamente el rendimiento fue buenísimo. Bueno, para el momento mío en esa época, claro, fue un mejor tiempo, realicé el mejor tiempo, porque lógicamente, aeróbicamente o anaeróbicamente me sentía excelente yo. Claro. Y podía aumentar el ritmo de paso, podía sobrepasar los minutos y segundos que estaba predestinado en cada kilómetro. Claro. Eso de acuerdo al entrenador. Entonces, ahora que usted puso este ejemplo, veo que sí incide en el rendimiento. Entonces, el estar con un oxígeno totalmente limpio. Sí, y además de esto, hay que entender que en Israel se hizo un estudio muy bueno. Bueno, ahora hay muchísimos estudios en España, en Europa, en Estados Unidos, pero bueno, propiamente en Israel, el que nos interesa en este momento es ver lo que fue el aumento del telómero en un 30%. El telómero prácticamente es la información genética, podríamos decir, de nosotros, y que esta replicación de la información genética que está en todo nuestro cuerpo, llámese en órganos, sistemas, etcétera, con el paso de los años y de forma más marcada cada 10 años, pues va disminuyendo.
¿Por qué? Bueno, por el estrés oxidativo, por la edad, por también una información genética que ya tenemos nosotros predispuesta. Pero bueno, en fin, son muchos factores. Pero ¿cuál es el punto que demostró el estudio? Que el telómero puede reconstruirse hasta en un 30%. ¿Qué significa esto? Que con nosotros cuando estábamos jóvenes, si teníamos una caída, teníamos algo, podíamos reparar ese tejido rápido, ¿cierto? Claro. Con la regeneración del telómero, gracias a la cámara hiperbárica, pues obviamente tendríamos que entender que internamente, ¿verdad? Nosotros tenemos una edad cronológica Ajá. y la edad interna, ¿verdad? O fisiológica, biológica, perdón. Nuestra edad biológica es cómo estamos internamente. Una persona puede tener 60 años, pero internamente está muy bien. Ajá. O una persona puede tener 30 años y está súper deteriorado, es un paciente crónico. Entonces, claro, pero ¿por qué es importante que veamos esto? Cada órgano y cada sistema que la persona pueda genéticamente, estamos hablando del telómero, que se pueda extender un poco más, le va a permitir a él como hackear su sistema inmune. Como una mejor calidad de vida, por ejemplo. Exacto, porque internamente él, sus órganos van a rejuvenecerse un poco más, por decirlo de alguna manera. Qué interesante. Bueno, qué interesante porque dichosamente para nosotros este espacio es observado y es escuchado por muchísima gente mayor de 50 años. Sí, ese estudio fue hecho con pacientes mayores de 64 años, todavía mejor. Entonces, mucho de la audiencia que tenemos nosotros en este programa son adultos mayores y adultos también. Entonces, el poder analizar un poquito lo que usted nos habla sobre la regeneración en un porcentaje, ¿verdad? No en un 100%, pero sí un porcentaje elevado, nos puede dar no solo una mejor calidad de vida, sino nos puede dar el que podamos inclusive seguir con actividades cotidianas. Sí, lo importante es que creo que todo radica en que nosotros hagamos cambios, es nuestro deber como profesionales, tratar de aportar. Y el estilo de vida que llevamos ahora definitivamente nos trae mucha enfermedad. Sí. Ahora, ¿qué es lo importante? Que nosotros tratemos de ir haciendo pequeños cambios que nos permitan a nosotros, como muy bien mencionó usted, tener una mejor calidad de vida. Y esos cambios pueden empezar en la forma en que nos alimentamos. Claro. Hay cosas básicas, ¿verdad? La alimentación, pero nosotros como en este momento estamos analizando, sí tenemos también un tema preparado para eso de la alimentación, sí. Pero lo que tiene que ver en este momento es con la respiración. Por ejemplo, es importante, nosotros aquí, como dijimos al inicio, respiramos al 21%. Ojo, con la contaminación hay lugares en los que ya respiras el 20% de oxígeno. Y con la cámara es el 100%. Y con la cámara es el 100%. O sea, es como darle un descanso al cuerpo. Por ejemplo, ahora que hablabas de la alimentación, una persona en la noche está en metabolismo basal. ¿Por qué metabolismo basal? Bueno, porque vas a descansar. Fisiológicamente es lo normal. Pero si en la noche nosotros comemos un montón, tú vas a dormir y tu estómago quiere descansar también. Activas todos los sistemas enzimáticos, metabólicos, etcétera. Y después decimos que porque es que amanezco cansado. Sí. Pero bueno. Antes de ir a un cambio comercial, o no cambio, sino vamos a mencionar, por ejemplo, a la Clínica Santa Mónica. Doctor, ya perdóneme que le cortara un momentito. Claro. Antes de ir a este cambio, quiero hacerte una pregunta. Por ejemplo, ¿de dónde tomo yo dentro de la cámara para poder limpiar mi oxígeno que está en mis pulmones, que está en mi sangre? ¿Cómo hace la cámara? ¿Qué reacción tiene en mi cuerpo para que yo respire un 100% limpio? Bueno, la cámara, está muy buena la pregunta. Y vamos a tratar de abordarla porque la próxima vez me traigo una pizarra. Nosotros cuando respiramos... En el futuro vamos a tener una pantalla. Vamos a ver, una pizarrita, nos la jugamos bien. Muy bien, cuando uno respira, nosotros empezamos porque tenemos una mala respiración. Entonces, cuando respiramos, en realidad tenemos un exceso de dióxido de carbono o de nitrógeno que está en los pulmones
y que no permite que nosotros podamos maximizar el área de intercambio pulmonar. Digamos, si nosotros pusiéramos todo el epitelio del pulmón, es del tamaño de una cancha de fútbol, ¿verdad? Es bastante. La capacidad, como la capacidad, claro. Pulmonar. Entonces, sí, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Ejercicios respiratorios, que nosotros los vamos a dar también ahí con los pacientes. Entonces, con un ejercicio respiratorio nosotros podemos ir con una inhalación profunda, exhalaciones largas, podemos ir sacando ese aire que tenemos viciado y ya después va a ser innecesario porque estamos recibiendo oxígeno al 100%. Además, el paciente tiene lo que se conoce como una mascarilla de reservorio. Con la mascarilla de reservorio, ese oxígeno al 100% queda circulando. Y claro, entonces él en pocos minutos ya siente un confort bastante importante. Podríamos ilustrar el punto del pulmón, por ejemplo, ¿verdad? Donde está el oxígeno. Podríamos ilustrar lo que es una bodega sin ningún tipo de ventilación. Entonces hay aire guardado ahí, pero que no circula. Que no sí, sale, porque que respiramos no mal. Nosotros, la mayoría de personas no tenemos una buena respiración, un buen patrón respiratorio, ¿verdad? Porque no somos conscientes de esto. Sí. Ahora, si nosotros logramos realmente hacerlo bien, entonces vamos a maximizar la capacidad pulmonar que ya tenemos. Al haber mayor intercambio es oxigenación a nivel de todo, el cerebro, los órganos, los sistemas, relaja el sistema nervioso central y no ocupan ningún dispositivo. O sea, solo es respirar bien. Sí. Por ejemplo, una persona que está con estrés, esta persona, si usted lo nota, empieza a bajar su frecuencia respiratoria. Al bajar su frecuencia respiratoria es menos cantidad de FiO2 o de oxígeno que le entra al cuerpo. Y después la persona empieza, que me duele la espalda, que me duele el cuello, claro, porque a nivel muscular hay poco oxígeno, igual que el que corre. El que corre va a llegar un momento en que va a sentirse como arratonado, no va a tener la misma capacidad, y todo está en cosas básicas, pequeños cambios que nosotros podríamos hacer. Qué interesante, el programa de hoy ha estado, o está más bien con el doctor Eric Romero. Hoy estamos en el espacio del Hospital Cooperativo. Tiene una atención a través del 2460-1080, las 24 horas, todas las especialidades médicas que como personas ocupamos en un momento determinado las vamos a obtener en el Hospital Cooperativo. Si podemos hacer uso de la Caja Costarricense del Seguro Social porque no tenemos recursos, perfecto. En este programa, por ejemplo, mi persona me ha identificado mucho con la Caja Costarricense del Seguro Social. Siempre he dicho que qué hiciéramos sin un aparato de salud estatal como es la Caja. Sí. Doctor, no sé, porque no todo el mundo tiene la condición de poder tener una medicina privada al alcance. Sí, nosotros tuvimos, bueno, personalmente en la Caja, lo que nosotros podemos percibir es que es una bendición tener esa institución tan noble, la cual nosotros siempre tenemos que defenderla. En la Caja, por ejemplo, ahora tuvimos el caso de, bueno, pues una paciente en la cual vamos a reservarnos la historia clínica, tuvo un trauma, un accidente de tránsito muy fuerte, un compromiso muy fuerte de compresión, fractura múltiple, lesiones en tejido, y ella recibió sesiones en un hospital de la Caja. Y resulta que la rehabilitación de ella fue muy buena. De hecho, que después la mamá nos decía, lástima que ustedes están en San Carlos, dice, para yo llevar a mi hija para que continúe con la terapia. Sí. Correcto. Pero ahora que mencionabas lo del deporte, que si que se podía usar pre o post, ¿verdad? Nosotros hemos seguido viendo estudios y hay un estudio muy interesante en el cual algunos cirujanos se dieron cuenta, por ejemplo, de estas cirugías que ahora hay de contorno corporal, ¿verdad? Que podríamos decir estéticas, propiamente. Ok, en una cirugía normal hay ruptura de músculo, de epitelio, de tejido, etcétera, fascias, lo que se conoce como fascias, y entonces se hacen como moretones, se hacen pequeños sangrados, etcétera, dentro de la cirugía, que es algo normal. Resulta que ellos a través de varios años se dieron cuenta que algunos pacientes ellos les ofrecían, mira, si querés te podemos dar sesiones de cámara hiperbárica antes de la cirugía. Fue muy interesante porque los mismos cirujanos decían que durante la cirugía
los moretones disminuían, que el proceso de curación por la formación o estimulación de síntesis de colágeno era mayor, entonces la cicatrización era más rápida. ¿Nosotros qué podríamos entender? Que realmente es que hay un tema que se ha dejado de lado en nuestro país, me parece, ¿verdad? Ahí, con el respeto a los demás colegas y personal, es trabajar en una medicina preventiva. ¿Qué hacemos nosotros con una persona que es hipertensa, que es cardiópata, que va donde el doctor? El doctor ahora tiene que ver cómo hace para darle un tratamiento y primero estabilizarlo. Claro. Pero ya él siendo crónico, prácticamente revertir eso va a ser algo de un costo muy alto para él, para la sociedad, para el Estado. Sí. Lógicamente ese tipo de personas, lógicamente reciben una atención de la Caja Costarricense del Seguro Social, pero son tantas las personas hoy día, como dice usted, en esa condición, que parte del presupuesto primario de la Caja se va en atención a personas con enfermedades crónicas, ¿verdad? Por eso es que me llama la atención donde usted habla de una medicina preventiva. Claro. Yo diría que no es que también lo hemos olvidado, sino que nosotros mismos como personas tenemos una responsabilidad de cuidarnos nosotros mismos y es lo menos que hacemos. Sí, y la responsabilidad, perdón, también de nosotros como profesionales, sí, de tratar de que haya un acercamiento. Nosotros las sesiones aquí en el Hospital Cooperativo, lo que se está cobrando es un precio, pues, en realidad cómodo para que las personas puedan ir. ¿Cuánto vale una sesión, doctor? ¿Podemos sí, hablar nosotros de eso? en este momento la sesión, bueno, ronda, son diferentes precios, ¿verdad? Uh-huh. En diferentes lugares, pero nosotros aquí, pues para tener un mayor acercamiento con la comunidad y con los pacientes, ahora teníamos una oferta de la sesión de cámara hiperbárica por 35,000 colones. Okay. Y la consulta de nosotros gratuita, que es donde nosotros le hacemos una pequeña historia del paciente y lo demás. Uh-huh. ¿Qué es lo importante? Que nosotros tratemos de entender que así como la persona hace cambios en su hidratación, hace cambios en su alimentación, hace cambios en su estilo de vida, si una persona, aunque parezca increíble, ahora con el tema del COVID, dentro de uno de los estudios en una región de Europa, se dieron cuenta de que ellos no nos afectaba tanto el sistema inmune, porque era una inflamación exacerbada, ¿verdad? Era algo increíble. Y se dieron cuenta que ellos la afectación no era tanta. Y comenzaron a investigar por qué. Y resulta que ellos tenían niveles altísimos de vitamina D, por ejemplo. O sea, ellos tenían consumo alto y tenían muy buena alimentación. Uh-huh. Entonces, si nosotros tenemos esos cambios, nuestro sistema inmune va a tener con qué poder defenderse mejor. Claro. Queremos agradecer mucho también a la Clínica Santa Mónica, que es uno de nuestros patrocinadores. Y gracias a la Clínica Santa Mónica, este programa llega todos los viernes de 6 a 7 a tantos hogares no solo de nuestro cantón, de nuestra provincia de Alajuela, de Costa Rica y del mundo también. La Clínica Santa Mónica queda en Ciudad Quesada, 200 metros al norte del Hospital San Carlos, a mano derecha. Ahí está el laboratorio Sechandi, está la farmacia JSM y lógicamente las especialidades de la Clínica Santa Mónica, desde medicina general, medicina empresarial, tenemos, bueno, todas las especialidades. Tenemos, por ejemplo, para mencionar algunas, odontología, tenemos pediatría, neurología, vascular periférico, tenemos ginecología, psiquiatría, ortopedia, bueno, todas las especialidades que las personas en un momento determinado ocupamos de un profesional en salud, puede tenerlo usted en la Clínica Santa Mónica. El teléfono de la Clínica Santa Mónica, ya casi se lo doy, permítame para ver, creo que por aquí lo tengo. El teléfono es el 2460-0252, el teléfono de la Clínica Santa Mónica. Y también estamos en Pital de San Carlos, estamos frente al colegio allá, en Pital de San Carlos, 2473-1818 es el teléfono, se atiende en sábados y domingos con previa cita también. Uh-huh. Y también le agradecemos mucho a Farmacia La Bomba, que está dentro del centro comercial El Encuentro, dentro de Cono. Ahí está Farmacia La Bomba, es otro de nuestros patrocinadores que han creído en este espacio. Uh-huh.
Y en Farmacia La Bomba mantienen muchas promociones de 9 de la mañana a 9 de la noche todos los días, incluyendo domingos, promociones especiales con regalías para personas que padecen, por ejemplo, de diabetes, personas que padecen de hipertensión, problemas del corazón, que necesitan medicamentos bastante caros. Ellos tienen algunas regalías que los laboratorios dan. Entonces, también agradecerle mucho a Farmacia La Bomba porque ellos hacen posible que este espacio de salud y vida llegue a todos ustedes todos los viernes. Y lógicamente al Hospital Cooperativo también, que tiene su espacio. Hoy estamos disfrutando de ese espacio con la presencia del doctor Eri Romero y conociendo algo de lo que tal vez teníamos poca información, ¿verdad? La cámara era algo, de este tipo de medicina es algo de los cuales personas que vivimos en esta zona, tal vez nos había llegado a nuestros oídos, a los medios de comunicación. Creo yo, y con mucho placer lo digo, que creo que esta plataforma digital de Radio San Carlos es, si no la primera en la zona que hablamos de este tema, doctor. Qué interesante, sí, como le mencionaba, ahora que lo decía, lo importante es que nosotros como profesionales en salud, de cualquier área, ¿verdad? De cualquier área, hagamos un aporte a la comunidad. Y siento que eso es una parte de responsabilidad, como decíamos, ahora estuvimos hablando de eso. Y lo que hay que hacer ahora es que pregunten si tienen alguna consulta, si hay algún doctor que está viendo, algún especialista, nosotros estamos para servirles, ¿verdad? En cualquier momento. Y si ustedes quieren tener una sesión, ya el doctor habló del precio, simplemente a través del mismo teléfono, ¿verdad? 24 Sí, claro. 1080. Recuerden que el Hospital Cooperativo tiene otra de las bondades, es 24/7. 24/7 funciona el WhatsApp, 24/7 usted puede sacar una cita en cualquier momento. Una de las consultas que me envió mi compañero Mauricio hace algunos momentos, decía que cuáles personas no pueden hacer uso de la cámara hiperbática, si hay alguna limitante. Sí, bueno, es importante esto, para eso es que se hace una pequeña entrevista. Porque honestamente, hasta tomar un exceso de agua es dañino para la salud. Claro. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Hay una parte de indicaciones clínicas, que fue la que mencionamos hace unos minutos. Recomendaciones, ¿verdad? Indicación clínica es cuando el doctor dice, bueno, usted es diabético, le recomiendo cámara hiperbárica, usted tiene una quemadura grado, le recomiendo cámara hiperbárica, usted es deportista, le recomiendo cámara hiperbárica. En niños autistas le recomendamos cámara hiperbárica. Usted es una persona que tiene, no sé, mucha debilidad post-COVID, ¿verdad? Que quedó con cansancio, falta de concentración, problemas cognitivos, etcétera. Le recomendamos cámara hiperbárica, varias sesiones. Doctor, hay algunas personas, en nuestra vida diaria conversamos con muchas personas, todos los seres humanos. Y en mi caso he conversado con muchas personas que dicen que el COVID les dejó un poco de dificultad en la vista, en la visión, han perdido la vista, ¿verdad? Otras personas que les dejó dolores en algunos huesos de su cuerpo. No vamos a entrar que si el COVID tiene la culpa o no, puede favorecer la cámara a esos tipos de dolores. Sí, bueno, en esto sí es importante, nosotros consideramos que tuvimos una experiencia muy importante. Desde que inició el CEACO estuve trabajando allá. Fue una experiencia muy enriquecedora, fue muy fuerte lo que vimos allá, lo que se vivió con todo este proceso. Los pacientes en realidad hay que entender que el COVID vino y que a nivel mundial no había una respuesta tan rápida. Si nosotros hablamos a nivel de la caja, a mí en lo particular me parece que la respuesta fue muy rápida. O sea, se lo digo porque en mi caso yo estuve ahí en el CEACO, o sea, trabajé ahí varios años y honestamente la caja prácticamente hizo un tremendo esfuerzo. Y la caja es de todos, hay que entender eso, todo el equipo nuevo y todo lo demás, pero propiamente con los pacientes vimos cosas increíbles. Personas, hombres, jóvenes que eran obreros,
personas que no prácticamente salían con una nasocánula, salían caminando, algunos no salían, otros en silla de ruedas. La rehabilitación se empezó a implementar ya en el SEAC un programa de rehabilitación, pero la respuesta como tal para todos los pacientes que tuvieron COVID es muy compleja. Muy compleja. ¿En qué sentido? Vamos a escuchar muchas historias. Sería interesante que las personas pongan en el chat, porque yo los vi. Personas con problemas de concentración, problemas de memoria, problemas de fatiga, problemas que salían, quedaron oxígeno dependientes, algunos la inserción a su parte laboral les costaba. Incluso tuvimos casos de personas que ellos querían hacer, desarrollarse como profesionales donde ellos estaban antes y les costaba mucho. Tuvimos casos de afectaciones todavía en este momento, el parénquima pulmonar, ¿verdad? Que fue el que realmente se afectó muchísimo. Y estas personas todavía padecen de neumonías, infecciones respiratorias, llegan a los hospitales, saturan las unidades de emergencia. La gente dice, ya, pero ya pasó COVID. Sí, pero hay un montón de afectaciones, secuelas que han quedado, pero la rehabilitación como tal, el estudio como tal, ha sido difícil. Ahora, para terminar con esta parte, es importante que todos sepan que nosotros vamos a empezar a hacer pruebas de función pulmonar. ¿Por qué? Vean qué interesante. Una persona que es diabética, no sé si usted ha visto esos casos, que usted sabe que es diabético y está comiendo algo y le dice, mira, pero usted no debería comer eso. Ah, no, pero estoy bien. Usted le hace un micrometro y anda la glicemia en 400, en 500, y le dice, pero ¿cómo? ¿Cómo usted anda caminando? Anda lo más bien si la tiene tan alta. Porque esta persona tiene un comportamiento distinto, pero nosotros nos basamos nos fundamentamos, perdón, en medicina basada en evidencia. Si le hago un micrometro, le hago una hemoglobina glicosilada, sé cuál ha sido el comportamiento de esta persona. Ok, la persona dice, tuve COVID, pero no, me siento más o menos. Ok, ¿cuál prueba te hiciste para ver realmente cuáles son los volúmenes pulmonares suyos? Y de esa manera, así como usted cuando entrenaba en la maratón y lo demás o corría, uno se puede dar cuenta cómo está, o sea, tener un valor real. Nosotros, ahora tal vez al final podamos tener un espacio. Me dijeron que iba a haber una feria este 23 y 24, una feria de salud. ¿En el hospital cooperativo? No, va a ser en la Florencia, me dijeron. Ok. Entonces, esa parte del área de salud de Florencia, ¿no? Sí, es una extensión también que se invitó al hospital cooperativo. Entonces, ahí nosotros vamos a arrancar también vamos a hacer pruebas de función pulmonar, porque vamos a empezar a implementar dentro del área de terapia respiratoria y todo lo que nosotros podamos aportar, más pruebas, pero lo importante que nosotros queremos dejar claro es que hay un examen que me permite valorar a mí realmente cómo estoy en la parte pulmonar, ¿verdad? Porque COVID tuvo muchísimas afectaciones cardiovasculares, cerebrovasculares, en tono muscular, en fin, es un tema muy amplio. Tendríamos que sacar otro programa. Qué interesante, doctor, porque nosotros como personas, y no solo hablo del tico, no solo hablo por ejemplo, de latinoamericanos, sino hablo de todas las personas prácticamente a nivel mundial. Hay un desinterés. Pasó el COVID, nos sentimos más o menos, como dice usted, pura vida, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta cómo quedamos. Sentimos o conversamos o hablamos con las personas y les decimos, bueno, pienso yo que a mí me afectó en esto, pero no buscamos la forma, o sea, no siento yo aquel impulso, porque no tengo la educación para eso, de sentir cómo estoy yo, de darme cuenta real cómo está mi cuerpo, doctor, y eso es un problema que realmente repercute en cualquier momento en un deterioro de salud grande. Claro, y es importante, hablando de pacientes post-COVID, hubo un aumento importante, ¿verdad? Pero vuelvo y repito, la caja ha hecho esfuerzos tremendos, pero es algo a nivel mundial que tuvo una afectación muy grande, pero después de que pasó COVID, muchos de los que habían sobrevivido a COVID les dio un infarto, les dio un evento cerebrovascular, quedaron anticoagulados o quedaron con otras secuelas, ¿me explico? Entonces, el COVID pasó, pero como muy bien dice usted, la afectación quedó ahí. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues tratar de insertarse en un programa de rehabilitación
pero empezando uno a hacerse unos pequeños chequeos a ver realmente cómo está, porque cada cuerpo es diferente. Empezar a querernos nosotros mismos. Es ¿verdad? que Pienso yo. el activo más importante que tenemos es nuestro cuerpo físico. Ujú. Eso es lo que realmente vale, Sí. porque nosotros olvidamos eso por el estrés, la cotidianeidad, el trabajo extremo, Sí. este corre-corre. Y le pedimos al cuerpo, le Exactamente, pedimos. pero no hay un respiro para él. Eso. Yo siempre pongo un ejemplo en este caso, cuando un corredor entrena muchísimos kilómetros al día, el deterioro es grande de su cuerpo. Y él tal vez en su edad de juventud no se da cuenta de ese deterioro. Posteriormente, cuando ya viene la edad adulta, ahí es donde están las repercusiones. Algo así pasó con el COVID, Claro. ¿verdad? Que pasó, se fue, se quedó o no se quedó, pero las secuelas quedaron. Lo importante es que gracias a estos espacios que se abren, Ujú. nosotros podemos perfectamente invitar a profesionales, hacer un conversatorio para que Claro. veamos cada área, ¿verdad? Cada área. Pero lo que son afectación en pacientes post-COVID y en la parte de rehabilitación, es súper importante que vayamos abriendo ese campo y que todas las personas sepan qué pueden hacer y qué herramientas pueden utilizar. Yo quiero, doctor, si usted me lo permite, dar un teléfono donde lo puedan localizar a usted. Yo sé que este espacio lo ven muchos profesionales Sí. de la salud en diferentes áreas, ¿verdad? Sí, Entonces, no sé si usted podría regalarnos un número de teléfono si el profesional quiere conversar, sentarse con usted y conversar. claro. Y Sí, el número que nos pueden llamar es al 6101-0020, que es donde nosotros, igual como le comentaba antes, nosotros tenemos un grupo que se llama SEMES, Servicios Médicos Especializados. Cualquier doctor, un cirujano que diga, bueno, a mí me gustaría tener una cámara hiperbárica, entonces nosotros también se la podemos conseguir. Esto es importante porque el valor del profesional costarricense es muy alto. Y aquí hay profesionales, Claro. cirujanos y gente muy buena. Y nosotros sabemos que la medicina de turismo también puede impulsar la zona en general, la economía en general. Estamos en una zona donde disfrutamos de capacidades médicas increíbles, Exacto. tanto en los profesionales que hoy día dan sus servicios en los diferentes EBAIS y clínicas de la Caja Costarricense del Seguro Social, como los médicos que tienen su consultorio privado, en este caso el hospital, el cooperativo. La medicina aquí es de primerísima calidad y se puede conseguir una calidad de medicina igual que San José. Sí, aquí lo importante es que nosotros tratemos de ver, no sé si será una percepción, ¿verdad? Local, digamos, local a nivel de país, cultural, tal vez, si se puede llamar. Pero cuando hablamos de la caja, por ejemplo, hay muchos profesionales de la caja que son contratados en hospitales en Estados Unidos, hospitales fuera del país, Claro. hacen especialidades fuera del país. ¿Por qué? Porque la calidad es muy buena. Claro. Nosotros con el tema de SEACO veíamos los mismos ventiladores mecánicos aquí o en Nueva York, Sí. exactamente los mismos. Sí. Ahora, ¿qué es lo importante? Que tal vez uno, cuando tiene las cosas con el respeto de los oyentes, no lo valora. Nuestro país Sí. es un país hermoso, Claro. es un país que tiene un potencial grandísimo, pero tenemos que sacar ese espacio en el cual nosotros podamos, cada uno desde su área, ir aportando un granito de arena. Claro. Y si lo hacemos, lógicamente, vamos a ir, como dice usted, socialmente sintiéndonos mejor, Claro. pudiendo ayudar a las personas. Así es que si usted es un profesional y quiere una cámara hiperbática o quiere conversar con el doctor Romero, puede llamar al 6101-0620, ¿verdad? No, perdón, 6101-0020. Ah, 0020. Sí, y ahí, perdón, lo importante es que no quede una consulta. Sí. O sea, que él me diga, mira, yo tengo una clínica, hago cirugías, yo soy especialista en odontología, hago cirugías, yo soy ortopedista, hago cirugías, yo tengo un centro de reacondicionamiento físico, necesito una cámara, tengo un gimnasio top o tengo un Claro. gimnasio, me gustaría tener una cámara hiperbárica para los que vienen al gimnasio, pues Claro. claro. Lo importante es que nosotros entendamos
que tenemos esas herramientas hoy, ¿verdad? En México, por ejemplo, ahora que ellos hablando de medicina del turismo, nosotros ahora con la tecnología seguimos gente en México, en Argentina, en España, en donde estén haciendo estudios, nosotros podemos obtener eso en minutos. Por ejemplo, en México están haciendo un trabajo muy interesante con la vitamina C, ¿verdad? Con las megadosis de vitaminas y después los meten a cámara hiperbárica. Imagínense, hay una disponibilidad de oxígeno y de vitamina C, o sea, haces un medio súper alcalino y eso obviamente ayuda porque activa el sistema inmune. Entonces todo lo que son virus, hongos y bacterias van a verse disminuidos. ¿Por qué? Porque usted fortalece el sistema inmune y hace un medio incómodo para las bacterias. Muy bien, estamos en Salud y Vida de hoy viernes, doctor, y ya para finalizar, porque ya prácticamente se nos termina el tiempo. Ustedes pueden conseguir la cámara, ¿verdad?, para cualquier profesional, y no se debe preocupar la gente porque ustedes mismos capacitan al profesional o no profesional para que puedan manipular una cámara. Muy buena pregunta, gracias. Sí, por eso dijimos en una parte del programa que habían varios tipos de cámaras, ¿verdad? Hay cámaras que se llaman monoplaza tipo flexible, ¿verdad? Que es una persona lo puede tener, un deportista, un jugador de primera división. Aquí tenemos un equipo en primera división. Perfectamente él puede tener una cámara en su casa. Claro. Nosotros le explicamos, vamos, le hacemos visitas. Hay cámaras rígidas en donde hay un aumento de presión. Entonces ya al haber un aumento de presión, ocupamos un profesional en salud, sea un médico, sea un especialista, el cual va a recibir una capacitación y él va a ver cómo se usa la cámara y nosotros vamos a darle acompañamiento. Y ya para unidades más grandes, por ejemplo, no sé, que en algún momento el hospital de acá de Ciudad Quesada quiera un cuarto, ¿verdad? En el cual sea más grande. Es una idea nada más. O sea, depende de la complejidad, así es, pero una persona puede tener en su casa perfectamente una cámara hiperbárica monoplaza flexible. Y depende de la demanda también, ¿verdad? Correcto. O cómo podamos como pacientes ir aceptando el tipo de medicina. Sí, es importante. Hay algo que he implementado desde hace algunos años como persona, no como profesional en salud, que es importante que uno trate de sustentarse en los hechos. ¿Qué significa esto? A mí me gusta, por ejemplo, si utilizo algo, pues probarlo, ¿verdad? Entonces, yo utilizo la cámara hiperbárica, yo utilizo las megadosis de vitamina C, yo utilizo complejo B. ¿Por qué? Porque el cuerpo se desgasta y necesitamos entender que el activo más importante es el cuerpo físico. Si no lo cuidamos, pues... Muy bien. Hemos disfrutado mucho no solo de la compañía del doctor Eric Romero, sino de todas las enseñanzas que nos diste hoy. Muchísimas gracias, Eric. No, un placer, más bien. Muchas gracias por la invitación. Quisiéramos que el programa no fuera 1 hora, sino 2, pero yo sé que el Hospital Cooperativo te va a dar la oportunidad en un futuro, o cuando lo tengas la oportunidad, vamos a conversar para poder tener otro espacio de este tipo. Claro. ¿Verdad? Y agradecido y agradecerle a toda la gente linda que estuvo con nosotros, tanto que nos vio como que nos escuchó, Eric. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes también porque esto es un espacio en el cual la comunidad ve los beneficios que tiene el Hospital Cooperativo. Repetimos, hospital que trabaja 24 horas y está a su servicio. Nosotros como profesionales en terapia respiratoria queremos que la comunidad vea todo lo que nosotros podemos hacer. Y también cuáles son los alcances de los equipos y lo que vamos a ir implementando. Claro. Muchísimas gracias a nuestros patrocinadores, a la Clínica Santa Mónica, Farmacia La Bomba y al Hospital Cooperativo también. El próximo viernes tendremos el viernes del Hospital San Carlos. Vamos a tener también a personeros y profesionales de la salud del Hospital San Carlos. Van a ser bien recibidos como son todos los cuartos viernes de cada mes. Así es que para ellos un saludo y a todos gracias y el próximo viernes estaremos con todos ustedes. Muchísimas gracias.